Ok, pues vamos a empezar con el video tutorial de hoy. Y pues bueno, en este video te trataré de explicar acerca del principio de Arquímedes en física y de qué va a constar. Bueno, primero que nada, como un concepto básico, es que tenemos que tener en cuenta que en el principio de Arquímedes existen dos fórmulas que son muy parecidas, pero que realmente no son iguales, debido a que la aplicación que tendrían sería completamente diferente, ¿ok? Que por supuesto nos va a ayudar a conseguir diferentes datos. La primera fórmula que vamos a usar es la de empuje, que va a ser igual a el empuje es igual a la densidad del líquido, o sea, del fluido, vamos a manejarlo como densidad del fluido, multiplicado por el volumen del objeto, volumen del objeto. Es muy importante que para la fórmula del empuje se utilice el volumen del objeto sumergido, ¿ok? No podemos tomar el volumen total del objeto. Más adelante vamos a ver cómo se aplica este concepto del volumen del objeto sumergido. Por la gravedad, pues la gravedad tiene una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, así que en eso no creo que haya tanto problema. Y luego tenemos la otra fórmula, que es la de empuje máximo. ¿En qué consiste este empuje máximo? El empuje máximo es lo mismo, tal vez, podríamos decir, pero en cuestiones de contexto es completamente diferente. Sería la densidad del fluido por el volumen total del objeto multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta esas dos fórmulas porque nos van a servir bastante para poder encontrar más adelante en los ejercicios. Ok, ¿cuál es la diferencia? Como ya había explicado, la principal diferencia es que en la de empuje utilizamos el volumen del objeto sumergido. ¿Por qué? Porque utilizando la fórmula del objeto, del empuje, se está tomando en cuenta que es aquel empuje en donde el peso del objeto va a ser igual al. Ok, una vez habiendo definido estas dos fórmulas que son bastante importantes a la hora de tomar en cuenta el principio de Arquímedes, es bastante importante que conozcamos la aplicación que puede tener. Ok, ¿cuándo vamos a aplicar esta fórmula de empuje? Esta fórmula la vamos a aplicar cuando el objeto se nos mencione que el objeto está flotando. No hay de otra. Si el problema nos está diciendo que el objeto está flotando y sobresale tantos centímetros o tantos metros a la hora de flotar, hay que usar la fórmula de empuje, porque tenemos los datos del volumen del objeto eh, que sobresale y todo eso. En dado caso que no lo tengamos y nos dan el empuje y tendremos que calcular el volumen, pues ahí simplemente serían despejes. Pero en dado caso que nos den las medidas del objeto y nos digan, pues está flotando sobre el agua, utilizamos la densidad del agua por el volumen del objeto que esté sumergido. No, es muy importante tomar en cuenta que no se toma todo el volumen, sino del objeto que esté sumergido, ¿ok? Y por la gravedad. Ok, ¿cómo explicar la parte de empuje? Nosotros, cuando el empuje, para que el empuje aplique cuando un objeto esté flotando, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, un cubo de hielo, que por supuesto flota en el agua. ¿Pero por qué? Porque la parte que está sumergida, como lo podemos ver aquí, esta parte que está sumergida, en esta parte el empuje va a hacer que el objeto quede al ras del fluido. Esto está diciendo que el peso va a ser igual al empuje. ¿Por qué? Porque el empuje el peso menos el empuje va a ser igual a cero. En esto está la primera ley de Newton. Y acá esto lo podemos aplicar en el concepto de empuje. ¿Por qué? Porque aquí va a ser el empuje en donde va a ser el empuje que va a ser igual al peso. Entonces por eso se toma como empuje a la hora de sobresalir
Desde que te digan que el objeto está flotando, se va a tomar como el empuje, se va a utilizar la primera fórmula, se va a tomar como un empuje tomando como si este objeto tuviese un empuje máximo donde va a ser igual a cero. De empuje máximo, ¿cuándo vamos a utilizar la fórmula de empuje máximo? Pues es bastante sencillo. Cuando nos digan que el objeto está bajo del fluido, cuando se mencione eso, vas a utilizar la fórmula de empuje máximo. Ahí sí, no hay de otra. ¿Por qué? Porque el empuje máximo se refiere a cuando el objeto, el máximo empuje que ejerce el fluido sobre el objeto. Y si este empuje es menor al peso del objeto, si este empuje máximo es menor, si el empuje máximo es menor al peso del objeto, entonces el objeto va a estar al fondo del fluido, o sea, va a estar hundido, no puede flotar, pues. Pero si el peso es igual al empuje máximo, también va a estar hundido, no del todo, pero sí va a estar un poco hundido. Y en cambio, si el peso es menor al empuje máximo, como en este caso, el objeto va a flotar. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, ¿cómo calcularíamos la carga extra en dado caso de que el objeto flote y nos digan, ¿cuál es la carga extra que puede soportar el objeto sin que éste se hunda? O que queda al ras del fluido, obviamente sin que el objeto se hunda. Bueno, para calcular esto necesitaríamos calcular primero el empuje, que es igual a densidad del fluido por el volumen del objeto sumergido por la gravedad, nos va a dar igual a X valor, y luego calcular el empuje máximo, que va a ser la densidad del fluido por el volumen del objeto total por la gravedad, y esto nos va a dar un valor de Y. ¿Ok? Nosotros, al tener estos valores de X y Y, simplemente para calcular una carga extra sería igual a X menos Y, Y menos X. ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar un número negativo. La carga máxima siempre va a ser, el empuje máximo siempre va a ser mayor al empuje que puede ejercer el objeto sumergido, el volumen del objeto sumergido. Entonces, Y menos X nos va a dar la carga extra. Así se calcularía la carga extra. Ok, como un repaso general a grandes rasgos, podemos decir que la fórmula de empuje se utilizaría para calcular el empuje de un objeto que esté flotando. ¿Okay? Cuando te digan que el objeto está flotando, a fuerza vas a utilizar empuje. Si te dicen un objeto que posiblemente esté hundido, vas a calcular el empuje máximo para que tú sepas, ok, su empuje máximo es de tanto. Obviamente ese empuje máximo va a ser menor al peso del objeto, eso hay que tomarlo en cuenta. Ok, ya tenemos a grandes rasgos como cuándo vas a usar empuje y cuándo vas a utilizar empuje máximo. Ok, igual un dato importante a tomar en cuenta es que cuando te digan que el objeto esté flotando, siempre el empuje va a ser igual al peso. En dado caso que te digan en un ejercicio, inciso A, de un bloque de hielo, que no sé qué, bla, bla, calcula el empuje. El empuje es igual a X. Calcula el peso. Pues el peso es igual al empuje, entonces el peso igual va a ser igual a X. ¿Por qué? Porque si el objeto está flotando, el peso que va a tener el cubo de hielo va a ser igual al empuje. O sea, el objeto sumergido, su peso va a ser igual al empuje que el fluido está ejerciendo en él. Eso igual hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, para calcular la carga extra simplemente sería restar el empuje máximo menos el empuje y vamos a obtener la carga extra que puede soportar ese objeto para que no se hunda.